2021 con el bloque que denominamos hipertensión arterial. Este es el curso nacional de nefrología dictado por la Sociedad Peruana de Nefrología para los residentes. Este bloque debió dictarse en diciembre por los motivos ya que conocemos de la pandemia, se ha postergado para ahora y estamos nosotros contentos de poder participar con ustedes en este nivel. En el bloque de hipertensión arterial, diremos así, en el curso de nefrología, que es para residentes, se ha diseñado se diseñó para el 2020 dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2, ¿no? En ambos módulos están descritos el bloque de hipertensión arterial, siendo en el módulo 1 diseñado, diremos así, especialmente para los residentes de primer año o segundo año, dependiendo el margen de estudio que privilegien, de 3 o 4 años. En el bloque de hipertensión arterial, lo que nosotros tenemos ahora es netamente el contenido, fíjense, historia natural de la hipertensión, bases patogénicas de la hipertensión, esencial y secundaria, mecanismos de daño sistémico, modalidades y técnicas de medición, diagnóstico y tipificación de la hipertensión, evaluación del paciente y toma correcta de la presión arterial. Esto está diseñado en el módulo 1. Para el módulo 2, que va a ser, debe ser dentro de unos 3 o 4 meses, que está diseñado para los residentes de mayores años, ya nos encontramos con hipertensión secundaria, hipertensión neurovascular, hipertensión gestación, terapias no farmacológicas, farmacología y uso de agentes hipotensores, manejo de las emergencias, ¿no? Hipertensión en la enfermedad de parénquima renal en diálisis y en trasplante. ¿No? Los ponentes que para este módulo se han designado está el doctor Rodolfo Zavala, el doctor Abías Hurtado Arestegui y el que habla, Boris Medina Santander. El tema del ponente del día de hoy es el doctor Rodolfo Zavala Ulfe, a quien tengo el gusto de presentarlo. El doctor Rodolfo Zavala Ulfe es un médico cirujano, nefrólogo, ¿no? Con maestría en medicina. El doctor Zavala, como verán ustedes, su currículum es muy amplio, pero lo conozco justamente porque, bueno, fue jefe del servicio de nefrología durante varios años, igualmente director del Hospital Loaiza, director de salud de las personas de MINSA, viceministro de salud, vicerrector administrativo de la UPCH y paz presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Pero creo yo, a mí, uno de los gustos o honores que tengo, puedo mencionar como fundador de la residencia de nefrología en el Hospital Loaiza. El doctor Rodolfo Zavala, de verdad, ha tenido muchos trabajos de investigación, muchas presentaciones, muy reconocido, y de verdad debo reconocerlo como mi amigo, maestro y mentor. Tengo mucho gusto en presentarlo y nos va a acompañar el día de hoy. El tema del día de hoy va a ser historia natural de la hipertensión arterial, para lo cual voy a presentar en su pantalla al doctor Zavala. Doctor Zavala, buenas noches. Un momentito, doctor. Ahora sí. Está con el micrófono apagado, doctor. Comparta. ¿Ahora sí me escuchas, hermano? Ahora sí lo escucho, maestro. Todo suyo el público. En presentación, maestro, más a la izquierda. No, sí, es que quiero aumentar el volumen. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha bien, maestro. Entonces no necesito aumentar el volumen. No. Ya. Ahí, habrá que, tengo 4 pantallas en mi presentación. Y nosotros lo vemos bien.
Ya, pero yo me bloquea las pantallas, me bloquean la presentación, pues. En la parte de View a mano derecha, doctor, en la esquina superior derecha, ¿Sí? o view, ahí puede cerrar todas las demás pantallas. ¿Cómo hago? Perdóname. A ver. Y no sé bien. Yo lo veo bien, no sé por qué no ustedes no se ve No, bien. yo te veo a ti en una pantalla y después a dos pantallas más en negrito. Ok. En la parte derecha, no sé si usted tiene, doctor, en la parte derecha en visión, puede borrar todos sus, puede borrarse usted. Ocultar pantalla, panel de video. Ajá. Ya lo oculté, ahora sí. Ok, todo suyo. Listo. Buenas noches, muchas gracias, doctor Medina, por su presentación. Le agradezco a la Sociedad Peruana de Nefrología haberme designado a participar en este módulo acerca del tema de historia natural de la hipertensión arterial. Muy agradecido por su presentación y, bueno, disculpen las interrupciones que hemos tenido. En la historia natural de la hipertensión arterial vamos a tratar de ver un poco la parte inicial en cuanto a la historia. Y antes de hablar de la hipertensión arterial, porque en esa fase anterior del inicio de nuestra historia no había el diagnóstico de hipertensión arterial y se llamaba la enfermedad de pulso duro. Y entonces la enfermedad del pulso duro es lo que se manejaba midiendo el pulso de las personas que tenían esto, los médicos medían el pulso, qué tan duro estaba y evidenciaban una serie de problemas. Y entonces las evidencias documentales sobre el tema de hipertensión, podemos decirlo así, se remontan hace 2.300 años antes de Cristo e indicaban un tratamiento de la denominada enfermedad de pulso duro y se realizaba con técnicas de la acupuntura, la reducción de sangre corporal mediante una flebotomía controlada o el sangrado provocado mediante sanguijuelas, que era un tema muy antiguo, ¿no? Esta es una foto donde se ve el drenaje de sangre de la persona por el médico. Esta es las sanguijuelas que se colocaban en los brazos de las personas, en el cuerpo, para que se absorba la sangre. Y obviamente los médicos, nuevamente los médicos egipcios determinaban mediante la palpación de las venas. La enfermedad de pulso duro, como era conocida ya en la Edad Media, era causa de la apoplejía. Y el médico Aecio de Amida comienza a describir sobre daños a nivel de los riñones, de la esclerosis de los riñones. Entre ellas, el denominado le pone la asociación al pulso duro. O sea, es el primero que asocia pulso duro con enfermedad renal, que vendría a ser hipertensión, en teorías, en el futuro. William Harvey también, en su libro del texto de Motus Cordi, fue el que comienza a describir lo que era la circulación sanguínea sistémica bombeada alrededor del cuerpo por el corazón a través de los vasos. Y ese es un tema muy importante. Ya en el año 1733, Stefan Hales, él hace una serie de experimentos verdaderamente y realiza por primera vez canalizando una arteria de una yegua en un tubo de vidrio para observar el comportamiento sanguíneo. Y él observaba, como lo ven ustedes en la foto, con el latido del corazón, cómo es que movilizaba el nivel de la sangre. Y eso establecía una forma de la presión. Igualmente, en el año 1827, comienza a trabajarse con un tensiómetro de columna de agua, inventado por Samuel Siegfried. Y en el 1828 comienza a ver ya con la medición de mercurio, ya no con agua, sino con mercurio. El francés Poinçeville, en donde que inclusive tiene una medalla en la Academia de Medicina de París por dicha investigación el mismo año. En 1847, el quimógrafo desarrollado por Carl Ludwig, cuyo método consistía en la introducción de una cánula directamente en el sistema circulatorio, o sea, de una forma invasiva verdaderamente, ¿no? Y en 1855 continuaba también esta forma de medición invasivas, que fue a través del efimógrafo, y uno de sus precursores justo fue el fisiólogo alemán Birol. Carl Birol, en 1854, el efimógrafo, que establece como un instrumento médico, se establece, ¿no?, para medir la presión arterial en el siglo XIX, es el actual efigmomanómetro, ¿no? Este es el precursor, este efimógrafo, del efigmomanómetro que hemos empezado a trabajar ya en el siglo XIX.
Fue ideado por el alemán Karl Röntgen, siendo considerado en la época el primer dispositivo no intrusivo, porque los anteriores se tenía que colocar un catéter, una cánula para ir midiendo. De manera que hasta entonces se empleaba cateterismos arteriales para hacer una medida directa aparentemente de lo que era la presión sanguínea. En 1863 realiza mejoras del sismómetro haciendo unos cambios en monitorización del movimiento del sistema circulatorio que considera la posibilidad de un mejor transporte de la medida. Y se mejoran el dispositivo ideado por Gherardi, lo mejoran haciendo que fuera más portable. Entonces el doctor Samuel Bombach en el año 1880 inventa, luego del esfigmógrafo, el esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro de columna de mercurio ya, con las técnicas realizadas, y una de las más relevantes, obviamente, el doctor Scipione Riva-Rocci es el que establece esta posibilidad. Esto ya es al fines del siglo XVIII. En 1905 tenemos el Korotkov, un médico ruso, en el que él es capaz de poder medir mediante lo que antes no se hacía, ¿no? Mediante la auscultación podía establecer los sonidos mediante el estetoscopio. Y en 1915 el baumanómetro inventado por William Baum, tal como se conoce a comienzos del siglo XXI, sus avances permiten medir la tensión como un instrumento portátil. Harvey Williams en 1901 y von Reichenhausen realizaron mejoras acerca de esto y se introdujo el brazalete neumático, siendo una forma aceptable de medir la presión sanguínea. Este dispositivo permaneció activo en todo el siglo XXI hasta que en el siglo XX, hasta que en el siglo XXI aparecen los sistemas digitales que se manejan actualmente, intensamente. La presión arterial, entonces, ya con todo este esquema que se ha ido desarrollando con respecto a la medida de la presión arterial, suele definirse como la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. Entonces es el corazón que tiene la circulación hacia los vasos con una fuerza para poner las paredes arteriales. Es imprescindible para que circule la sangre, obviamente, por los vasos sanguíneos, y aporta oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. Si no hubiera esta presión, no hubiera posible poder circular a través de todos los órganos. Entonces se establece con dos componentes, la presión sistólica y la presión diastólica. En caso de también otros detalles, que es la presión diferencial de la presión sistólica y la presión diastólica, que es la presión de pulso, ¿no? Y también la presión arterial media, que viene a ser la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencia de la sistólica y de la presión arterial diastólica. O sea, se ha ido avanzando un poco en las diferenciaciones de los tipos de presión arterial que hemos ido teniendo. Y Korotkov, como les comentaba, él describe en la forma auscultatoria el sonido, el primer sonido, luego de que opaca, sube la columna de mercurio anteriormente, o ahora es el manómetro, anaeróbicos, aeróbicos. Entonces, al disminuir la presión, comienza el sonido. Y ese primer sonido es el que se toma como presión sanguínea sistólica, ¿no? El primer sonido. Progresivamente va bajando y desaparece, y como sabemos todos, ese se detecta con presión arterial, la presión sanguínea, diastólica. Entonces ya tenemos ya lo que significa la presión sistólica y la diastólica. Y eso, lo que él describe son 5 ruidos. Eso, ¿no? El primero es el sonido que estaba comentándole primero en la presión sistólica. El segundo son los murmullos oídos en la mayor parte del espacio entre las presiones sistólicas y diastólicas. El tercer y cuarto se oyen en presiones dentro de 10 milímetros de mercurio sobre la presión sanguínea diastólica, descritos ambos como golpeando pesadamente y acallando. Y el quinto es el silencio que se oye a medida que la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica, en donde ya no hay un ruido particular. Ahí con esto termino un poco el tema de cómo medir y cómo hemos llegado a determinar ya la presión sistólica, la presión diastólica. Y nos faltaría ver, sobre todo ahora más adelante, cómo es que se fue llegando a los niveles y a las guías en donde estratifican los niveles de presión en diferentes estadios que a la fecha todavía siguen siendo un tema de discusión.
En particular, entonces, la hipertensión esencial o hipertensión primaria es la presión arterial alta más de 140,90, sin una causa reconocible en el 90%. La presión arterial está determinada por la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la cantidad de sangre que bombea el corazón. Entonces son dos factores, es la parte vascular y la parte del gasto cardíaco. En la mayoría de los casos la presión arterial alta pasa desapercibida, sabemos que es asintomática, o produce síntomas que son leves o pocos específicos, dolor de cabeza, mareo, zumbido de oído, cambios en la vista, etc. Y obviamente la hipertensión puede afectar prácticamente a cualquier persona, pero es tratable si se detecta en forma temprana. Y a través de todo el curso de la vida es que tenemos el tema de la presión arterial. Desde el punto de vista de los cambios fisiológicos y los cambios patológicos o anatómicos, uno de los puntos importantes iniciales es la rigidez, el endurecimiento arterial. Esta rigidez, endurecimiento arterial, obviamente va a llevar a alteraciones mecánicas de la pared arterial, que viene a ser la resistencia, condicionada por el problema de placas de aterosclerosis y que lleva a una disfunción endotelial. Pero este es un círculo, porque la disfunción endotelial va a llevar al endurecimiento de la rigidez y seguimos dando vueltas acerca de estos cambios fisiológicos que van a un cambio patológico. Y se pueden tomar acciones en los diferentes puntos lo más precoz posible en la alternativa. Entonces, la definición de hipertensión, otra vez, entonces, este es un estado anormal de funcionamiento y estructura, de funcionamiento y estructura. O sea, es funcionalidad y anatomía, asociado con disfunción endotelial, constricción y remodelado del músculo liso vascular, aumento de la postcarga y propensión de aterosclerosis. Esto fue definido en Jay-Kohn en 1998. Y aquí nada más una cosa de lo que significa la presión arterial sanguínea en relación a su autorregulación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Cuanto mayor gasto cardíaco se encuentre, más hipertensión hay, porque es gasto cardíaco y o resistencia periférica incrementada. Entonces tenemos dos factores, un problema cardiovascular, un problema cardíaco, y un problema de resistencia periférica, que tienen que ver, esta resistencia periférica, por ejemplo, tiene que ver con las alteraciones genéticas, porque se habla de un envejecimiento vascular acelerado, por ejemplo, la obesidad, factores derivados del endotelio propio, y en el caso del gasto cardíaco, por problemas de estrés, alteraciones genéticas, que podemos comentarlo más adelante, y la ingesta de sodio excesiva. Esta alteración genética puede disminuir la filtración disminuida en la superficie de los vasos, que llevan a un aumento de volumen por una disminución de la retención renal de sodio y aumenta la precarga, aumentando el gasto cardíaco. Entonces, son una serie de factores que dan para que llegar finalmente a ¿qué? A que la hipertensión significa gasto cardíaco incrementado y o resistencia periférica incrementada. El panorama general de la hipertensión arterial en cuanto son la primera causa de muerte en el mundo. La aterosclerosis es un proceso lento que se inicia en la infancia, desde la infancia, y se manifiesta en la edad adulta. La aterosclerosis es el resultado de factores genéticos y adquiridos. El doctor Gamboa, en el año 2010, pues, ya visualizaba una serie de factores, un cardiólogo conocidísimo, verdaderamente amigo, de muchos años, pero ya partió. Entonces él establece que hace un cuadro en donde evidentemente la hipertensión es como una campana, ¿no? Es la campana de alarma. Una campana de alarma que por sí puede llevar a una disfunción endotelial, a una disfunción vascular, funcional y estructural, que es lo que estamos viendo, de que parte como cuestión de la resistencia vascular. Y además de esto, la hipertensión arterial per se lleva a un daño de órgano blanco que va a la hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad coronaria aterosclerótica, accidente cerebrovascular y en nuestro caso para la nefropatía esclerótica. Este es un parte de un esquema de historia natural de fisiopatología, si se quiere decir, pero un esquema general. Y la hipertensión arterial entonces es una enfermedad de alta prevalencia o incidencia a nivel mundial. De la hipertensión primaria del 15 al 20%, ya que estamos en el capítulo de nefrología, obviamente, desde el 15 al 20% desarrollan enfermedad renal crónica lentamente progresiva. Las nefropatías vasculares y dentro de ellas la nefroangiosclerosis benigna son responsables de un 32% de la población incidente y prevalente en diálisis. Prácticamente
la tercera parte de los pacientes que estamos realizando actualmente son causados por hipertensión arterial. Y los valores normales de tensión arterial podemos visualizarlos en el curso de todo el histerio, desde que nacemos hasta que estamos ya mayores de 60 años. Y más aún ahora que estamos hablando de que tenemos una sobrevida mayor, de manera tal que van a seguir saliendo pautas de presiones mayores, como lo vamos a poder ver más adelante. Aquí entonces en el primer año de vida, presiones de 90 a 60, de 1 al 5 años, 95 a 65, y así va incrementándose progresivamente, hasta mayores de 60 que van a 140 como 90. Y este incremento es básicamente porque siempre la resistencia periférica se produce por un envejecimiento vascular, una rigidez arterial, y la edad es un marcador de esto. Este es un estudio de NANES, de hecho ya mucho tiempo, muchos años atrás, en donde las personas de más de 20 años y 75 años, donde se puede observar, y acá lo que quiero decirles es que durante los primeros de los 20 años hasta los 50 años, la prevalencia de hipertensión es en los hombres, pero después de los 50 años, más o menos, la prevalencia de hipertensión es en las mujeres. Y esto se determina prácticamente por un tema, según la información que existe, de tipo hormonal estrogénica. Otro punto importante en cuanto al desarrollo de la historia es el riesgo de desarrollo de la hipertensión a lo largo de la vida después de los 55 años. Y estos son personas, aquí tenemos hombres o mujeres, y podemos decir que es el estudio Framingham, que es un estudio que a partir de los 55 años, después de 22 años más o menos, de 22 años, el 90% de los pacientes llegan a ser hipertensión. De manera tal de que miren ustedes cómo es que la edad misma y el envejecimiento vascular y la rigidez arterial nos lleva a estos problemas. Este es un esquema nada más de lo que dijimos hace un momento, en donde está, esta es una proyección del año 2009, publicada sobre las causas de enfermedad renal crónica, en donde se puede ver que de las personas que están en enfermedad renal crónica en inicio de diálisis, o sea, en el estadio renal crónico grado 5, estadio 5, el 34% son hipertensos. Si a eso, por ejemplo, sumamos a los pacientes con diabetes, miren ustedes, estamos hablando de 71% de personas, que es lo frecuente, la diabetes y la hipertensión, nada más como cosa de asociación. Pero en el caso de la hipertensión, el 34% de personas que están en diálisis son por causa de hipertensión. Este es nada más otro detalle en el que podemos observar lo que mencioné hace un momento en cuanto al sexo, a varones y mujeres, en donde las mujeres en periodo temprano de vida, en periodo temprano de vida, tienen presiones más bajas que los hombres, pero a medida que va avanzando a partir de los 50 años, la presión de las mujeres es mayor. Un estudio muy importante en nuestro país es el estudio Tornasol 1 y el Tornasol 2. El Tornasol 2 fue hecho en 2011 y el Tornasol 1 en 2006, en donde más o menos podemos visualizar el porcentaje de la incidencia de presión arterial en nuestra población. Pueden ustedes ver que del Tornasol 1 al Tornasol 2, la incidencia de hipertensión era de 23.7 y pasó a 27.3, ¿no? La incidencia de hipertensión. Y otro interesante es, bueno, la hipertensión, el amarillo es la hipertensión grado 2 y la verde es la hipertensión grado 1. Otra cosa importante es el tema de prehipertensión, que a la fecha ahora, bueno, ya no se está hablando de la prehipertensión, sino de otro tipo de alternativas. Pero se ve también que un incremento de la prehipertensión. Y los normotensos, que estaban en 44%, bajó a 35.8%. O sea, aumentó la cifra de personas que estaban en riesgo de hipertensión. Otro detalle importante, y esto tenemos que tenerlo incorporado en nuestra racionalidad permanente de ver a nuestros pacientes, es que el 55.1% de los pacientes que fueron evaluados no sabían que tenían hipertensión. Con respecto al Tornasol 2 es el 51.8%, había bajado un poco entonces.
Y lo otro importante es con respecto al tratamiento. El tratamiento de la hipertensión, tenemos 72.7 en el tornasol 1 y 27.3 no se trataban. En el tornasol 2, el 18.5 no se trataba. O sea, había bajado un poco. Pero ¿cuál es el otro tema importante? El otro tema importante es que en cuanto al control de la presión arterial, nosotros podemos ver de que el 54.9% de personas que se trataban en el tornasol 1 no mejoraban la presión, no se controlaba. Y en el tornasol 2, 47.6. O sea, estamos en un momento, en 2011 me refiero, porque la Sociedad de Cardiología empezó el año pasado a hacer el tornasol 3, pero por problema de la epidemia, de la pandemia, tuvo que ser suspendido. Pero estamos viendo que en una diferencia de 6-7 años, estamos observando que a pesar del tratamiento tenemos un porcentaje alto, la mitad prácticamente, si me permiten decirlo, de pacientes que a pesar del tratamiento no están controlando la presión arterial. Entonces hay un tema de adherencia que tenemos que manejarlo y tenemos que incorporarlo seriamente en nuestra práctica médica, ¿no? Otro detalle es, bueno, esta ya es la clasificación de la hipertensión arterial que empezamos, la más específica, del Journal National Convention en 7, 2003, en donde se maneja la presión arterial de 120 menos 80, la prehipertensión de 120, 139, 80, 89, estadio 1, estadio 2. Estadio 1 más de 140, 160 en sistólica y 90, 99 en la diastólica. Y en el estadio 2 más de 160 y más de 100. Estas guías de 2013 estoy mencionando, después han salido otras guías, la guía europea y la guía americana. Primero, y con diferencias de cada una de ellas de su estamento, porque en la casa de la guía americana, por ejemplo, ya no menciona la prehipertensión que les mencionaba hace unos años, ¿no? El 2011, y entonces ya se está trabajando en la guía americana como que la presión normal es menos de 120/80, que eso es de acuerdo, como todas las otras guías, pero ya establecen que la presión elevada está entre 120 y 129 la sistólica y menos de 80 todavía la diastólica. Y establecen hipertensión solamente en el estadio 1 y el estadio 2. Entonces, el estadio 1 es 130-139, que vendría, que todavía está por debajo de lo que clásicamente estábamos hablando de hipertensión, más de 140/90. Y el estadio 2, más de 140 con más de 90, ¿no? Esas son las guías americanas. Esto produjo una serie de controversias, de comentarios, y la guía europea comienzan a establecer que la hipertensión del estadio grado 1 es a partir de más de 140/90, como teníamos antes. Y establecen 3 niveles de hipertensión, mientras que la americana establece 2 niveles nada más. Y la presión elevada, la óptima, perdón, es menos de 120/80, la normal es de 120 a 130 y 80 y 84 diastólica, y la normal alta 130, 139 y 85, 89. Entonces, prácticamente pasa de lo que es prehipertensión, se suspende por una presión normal alta. Entonces, ahí hay un factor que ha condicionado una serie de detalles de conversaciones, porque la guía americana fue publicada en el 2018 y se han dado una serie de pautas que, bueno, han condicionado unos cambios. Entonces, bueno, también hay lo que es la presión arterial en la consulta, ¿no? Es diferente a lo que es fuera de la consulta. Y lo que se habla, lo más importante es también de que debe de tomarse la presión. Lo mejor es tener una automedida en domicilio, puesto que hay la hipertensión de bata blanca, la hipertensión en la consulta, diferenciadas, ¿verdad? De manera tal de que cuanto podamos hacer esto y hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para poder medir tanto el promedio de las presiones tanto de día como de noche para ver si es dipping o no dipping, ¿no? Y podemos establecer las presiones arteriales medias, obviamente eso será lo más importante. Claro, obviamente hacer un mapa para toda la población es un poco complicado, de manera tal que con la medida de la presión arterial espaciada intermitente en casa podría poder ayudarnos.
En junio del 2020, en razón de estas circunstancias que les he estado mencionando entre la europea y la americana, la Sociedad Internacional de Hipertensión Global de Hipertensión, en la que han participado miembros de casi todos los continentes y las diferentes sociedades europeas, americanas, sudamericanas, africanas y asiáticas. Entonces ellos han tipificado un poco el tema, que son muy parecidos a lo que es las guías europeas, y están planteando también este tema para poder, el AMPA sobre todo, ¿no? El MAPA y el AMPA, que es el control ambulatorio de la presión arterial en la casa, de manera tal que estamos entrando en seguimos avanzando con la cuestión de la estratificación de las presiones arteriales para irlas manejando clínicamente de acuerdo a lo que son los factores de riesgo que tenga una persona, ¿no? De manera tal que esta es una tabla que ya también seguramente la han visto y la han conocido, en donde los estadios de enfermedad hipertensiva, tenemos acá, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y en el estadio, los factores de riesgo, estamos acá mirando los grados de presión arterial, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. En estos, cuando yo tengo un paciente en estadio 3 de enfermedad hipertensiva, estadio 3, ¿no? Y lo corroboro con el grado de hipertensión, con el grado 3, podemos ver que el riesgo es altísimo, obviamente, muy alto. Es tan alto como cuando tengo un grado 2 o un grado 1. Es tan alta la presión. Pero hay riesgos bajos. Hay riesgos bajos cuando no hay otros factores de riesgo. ¿Y por qué están altos estos riesgos que están acá? Porque obviamente está el paciente con enfermedad cardiovascular sintomática, con enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, más de 4 o 5, o diabetes con daño orgánico. Entonces, el daño orgánico, el daño de enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular sintomática y la diabetes son factores de riesgo tremendos, y con una presión alta, mayor de grado 3, obviamente el riesgo es muy alto. De manera tal que, de acuerdo a los factores de riesgo que uno pueda tener, sin otros factores de riesgo, el riesgo es bajo, ¿no? Y el riesgo es alto nada más cuando hay una presión muy alta, en el grado 3. Entonces, esto es muy importante. Yo entiendo, y siempre lo vi así, que las guías de hipertensión tienen que ver, son ayudas efectivamente para ver cómo se manejan nuestros pacientes, enfocarlos, pero lo más importante es ver nuestro paciente en forma personal y individualizar inclusive el riesgo de lo que significa ellos, y en cuanto a inclusive hasta la medicación que puedan recibir. De manera tal que las guías son perfectas, son válidas, nos ayudan mucho, pero finalmente el tema lo tenemos que decidir nosotros en el día a día con nuestros pacientes. Tomando un poco ya empezando para llegar a la parte de historia natural, de la evolución de la historia natural de la hipertensión arterial, el concepto de la salud es un estado de completa bienestar físico, mental y social. No solamente por la ausencia de la enfermedad, o sea, no es porque yo no tenga hipertensión, estoy sano. Tengo que tener un completo bienestar físico, mental y social. La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera sea su raza, religión, ideología política, condición económica. Es una definición hecha ya del año 46. Y el año 85 se establece en la Organización Mundial de la Salud que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente, puesto que ahora se está hablando mucho de lo que es el ambiente y la necesidad, en la parte de seguridad de todas las personas humanas, inclusive los elementos animales del mundo. El concepto de salud está determinado por componentes biológicos, psicológicos y sociales, como estamos en una unidad dinámica con la enfermedad, es decir, con una congruencia, y es un resultado de interacción entre los individuos y su medio, condicionado al nivel de bienestar físico. Permite desarrollar plenamente una actividad social y económicamente social y productiva. La salud de los individuos es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un proceso de desarrollo socioeconómico. La salud está condicionada a cada momento histórico en el desarrollo de cada sociedad. Ya sabemos cómo son las cosas, hemos tenido ahorita este año de pandemia, estamos con este problema, y las condiciones de salud en esta sociedad se han complicado, ¿no? Ok, esperemos que se supere.
La salud es un derecho humano, no tenemos ninguna duda, y se trata de una necesidad básica de todo individuo. Obviamente en la salud los determinantes tenemos que ver básicamente 4 determinantes importantes, que es el estilo de vida, la biología de la persona, el sistema de asistencia sanitaria, quién nos va a recibir y nuestro medio ambiente. La definición entonces de la enfermedad es pérdida de la adaptación del medio ambiente. Se clasifican de acuerdo a su evolución con los sistemas afectados. Entonces tenemos el agente, tenemos el medio ambiente y tenemos el huésped. Ahorita vamos a seguir viendo cómo es que el año 65, Liebel y Clark hacen un libro, publican un libro en donde disponen una serie de conceptos sobre la historia natural de las enfermedades. Y en verdad establece que entre el huésped, el medio ambiente, los 3 factores son factores importantes que están en un equilibrio para poder llevar a un periodo prepatogénico, un periodo patogénico, un resultado, y el resultado nos puede llevar a una curación, una incapacidad, una cronicidad o inclusive la muerte. Esa es la historia natural. Y entonces acá podemos ver en este cuadro lo que es antes de la enfermedad y lo que es el curso de la enfermedad. Entonces, antes de la enfermedad, obviamente tenemos lo que hemos comentado hace un momento del agente, del huésped y del ambiente, ¿no? El agente, huésped y ambiente. Eso es un estado prepatogénico. En esta zona de acá, ya tenemos un periodo patogénico. Y entonces, en el caso del prepatogénico, tenemos que el fomento de la salud y la protección específica que vendría a ser la prevención primaria. Y en el caso del periodo patogénico, tenemos dos elementos, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención secundaria en cuanto al diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y la limitación del daño. Y en el caso de la prevención terciaria, la rehabilitación. Entonces, el horizonte clínico del curso de la enfermedad en el hombre obviamente está por un periodo de latencia inicial, cambios tisulares, en donde todavía es un periodo prodrómico, porque no hay todavía un horizonte clínico que pueda decir voy a ver al médico. El horizonte clínico ya comenzamos a ver con signos y síntomas de efecto daño y obviamente de estado crónico o llegar a la muerte. Cuando hablamos de historia natural de la hipertensión arterial, lo que nosotros estamos hablando es del huésped, como hemos mencionado, huésped, del agente y el medio ambiente. ¿Quién es el huésped? Nosotros. ¿Quién es el agente? Los vasos sanguíneos. ¿Quién es el medio ambiente? Los hábitos, costumbres, grupos sociales, recursos económicos, calidad de vida, clima, medio laboral y factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaco, estrés, herencia familiar. Entonces, tenemos que, considerando lo que hemos estado mencionando, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico, obviamente, tiene que haber un control de la presión arterial sí o sí, en cuanto a la presión arterial. Y comidas bajas de sal y grasa y realizar actividad física, que en algún momento vamos a conversar sobre ese detalle, hablando de la prevención primaria. Y después viene el periodo patogénico, en donde comenzamos ya a ver desde el punto de vista clínico la localización y multiplicación de la gente. ¿Que dónde va a ser eso? Mayor tensión en los vasos sanguíneos, en los vasos, en la rigidez arterial. Las alteraciones tisulares como cambios vasculares, aumento de resistencia periférica, la inmunidad y la resistencia en linfocitos, y después el horizonte ya clínico, que estamos acá, de los signos y síntomas que ya conocemos, los diagnósticos diferenciales de hematuria, insuficiencia renal, su incapacidad, el defecto del gasto cardíaco, cambio a nivel de riñón, cerebro y corazón, incapacidad física y muerte si no es tratado a tiempo. Y en todo ese esquema del curso de la enfermedad tenemos la prevención secundaria y la prevención terciaria. Esto es un punto que decía yo que esto hay que mirarlo desde la gestación. Hay eventos intrauterinos que los vamos a ver en algún momento, factores genéticos, hay la prematuridad, y todos estos factores llevan a una disminución del número de nefronas. Personas que nacen con un solo riñón, por ejemplo, en la evolución hacen ácido úrico alto, hacen hipertensión, ¿no? Y esta bajada de disminución de los nefrones, los glomérulos o del número, obviamente llevan a una hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular lleva a glomerulosclerosis, a pérdida de la funcionalidad de los nefrones y una progresiva insuficiencia renal.
Obviamente esta pérdida de la funcionalidad renal tiene que ver también con el problema del manejo de la excreción de sodio y obviamente al problema de hipertensión. Y entonces cerramos el ciclo diciendo que problemas de intrauterinos, problemas genéticos y la prematuridad gestacional obviamente nos va a llevar al tema de la hipertensión. El año 2020 se ha publicado un estudio de predicción de desarrollo de presión arterial de niños a adultos, evidencia de un seguimiento de 30 años longitudinal. Esto ha sido en Australia, publicado en la revista Teleesclerosis. Por la cuestión del tiempo, me he puesto en las conclusiones y aquí voy a permitirme leerle lo que son las conclusiones de lo que es el tema de la gestación. Y aquí tenemos varios factores prenatales pueden contribuir a los cambios en el curso de la vida en la presión arterial de la descendencia desde su niñez hasta la adultez temprana. La madre que fuman al final del embarazo, la duración de la gestación, partos prematuros, la edad de la madre en el momento del embarazo, madre muy avanzada, el índice de masa corporal del embarazo tuvieron impactos significativos a corto y largo plazo en la elevación de la presión arterial de la descendencia. Además, un rápido aumento en el peso corporal de la descendencia desde el nacimiento hasta los 5 años tuvo un fuerte efecto en el aumento de la presión arterial durante el curso de la vida, dada la creciente prevalencia de hipertensión en la vida adulta y nuestro hallazgo de una edad temprana significativa. Por supuesto, asociado con la presión arterial, se pueden formular estrategias de prevención e iniciar intervenciones ya en el periodo prenatal con posible inclusión de medidas para llevar a cabo modificaciones en el estilo de vida durante el embarazo. La modificación del estilo de vida también debe centrarse en el embarazo temprano y la primera infancia de la descendencia para la prevención primaria de la hipertensión. Entonces, para culminar la parte de la historia natural de la hipertensión primaria, podemos decir que cualquier enfermedad o condición mórbida en el ser humano es el resultado de un proceso dinámico. Este proceso involucra una serie de causas que afectan la interacción entre agentes y huéspedes individuales y cuyos efectos se caracterizan de manera masiva en la población, como lo estamos viendo en la hipertensión. Se requiere de una actitud preventiva para interrumpir este proceso lo más temprano posible. ¿Cuáles son las conclusiones? La primera es, dado que la salud de enfermedad es un proceso, este es susceptible de interrumpirse. Yo creo que sí. Segundo, debido a que el proceso de salud de enfermedad se da mediante la interacción entre agente, huésped y ambiente, actuar sobre ello posibilita la prevención a diferentes niveles. La necesidad de hacer una prevención lo más temprano posible hace necesario definir estándares operativos sobre normalidad. Debido a que las acciones preventivas son menos costosas si se realizan más tempranamente, es indispensable realizar esfuerzos para lograrlo. Terminando este detalle, ¿no?, de la historia natural de la hipertensión arterial en este esquema que estábamos mencionando. Este estudio, de lo que les mencioné hace un momento, de las guías internacionales del 2020, que es el que les comenté, que se basan mucho en todo lo que son las sociedades en el mundo y los continentes, han establecido unas pautas que me parecen, los puse porque, bueno, son cosas que ya estamos conocidas, pero son las que ponen en común interés de forma inmediata, lo más rápido. Lo primero es la reducción de sal. Y voy a hablarlo muy rápidamente, pues son temas ya conocidos, pero estamos al 2020 y están sugiriendo estas pautas que se sigan manejando. La reducción de la sal. Obviamente la sal, estamos hablando de, no debe ser más de 5 gramos, o cuando hablamos de cloruro de sodio, no debe ser más de 2 gramos. Y obviamente todo lo que sean alimentos procesados tenemos que irlos disminuyendo. La dieta saludable. La dieta DASH, la dieta mediterránea también, obviamente, es una opinión personal. La dieta mediterránea también, todo lo que significa las verduras, e inclusive es importante utilizar alimentos con nitratos, ¿no?, que son las verduras de hoja, la lechuga, en el documento hablaba de remolacha. La remolacha en nuestro país lo conocemos como beterraga y por eso lo he corregido. Evidentemente todo lo que sea contenido de calcio, magnesio, obviamente eso también ayuda para la dieta saludable. El otro es de las bebidas saludables, evitar el café, el abuso del café, y otras bebidas que puedan ser el té verde y el negro, y que pueden ser beneficiosos también es el té de carcade y hibisco. Eso sí no hay en nuestro país, es de Egipto. En Egipto es que se da esto y es una enfermedad, es una plantita que se ha usado muchos años, desde muchos años atrás, desde los egipcios verdaderamente, ¿no?
el jugo de granada, el jugo de beterraga y el cacao. Después, la moderación del consumo de alcohol, eso es claro. Obviamente, ¿quién no ha tomado un trago, quién no se ha manejado? Bueno, no vamos a salir de ese tema, pero lo importante es tratar de evitar el exceso exagerado de consumo de alcohol. Obviamente el peso, y aquí está muy importante, está relacionado mucho a lo que es el peso, la obesidad, con el tipo de prediabetes, diabetes y el síndrome metabólico, que son situaciones muy importantes. Inclusive voy a mencionarlo nada más así porque no lo voy a presentar en la charla. Estos son cosas que van a llevar a un envejecimiento vascular acelerado, que es el síndrome de EVA, que le llaman, y con disminución de la longitud telomérica. Dejar de fumar es otro tema claro para este tema. La actividad física, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, ya sea entrenamiento de fuerza o caminar de menor intensidad, de acuerdo a la posibilidad de cada uno, ya sea bicicleta, yoga, nadar, etcétera, que puedan ayudarte, pero obligado, porque eso ayuda mucho a disminuir la presión arterial. Reducir el estrés, no tenemos ninguna duda, porque todos estamos en, bueno, los efectos de la meditación y la atención plena trascendental se debe el medio en que vivimos, el grupo familiar, el ambiente laboral, etcétera, nos condiciona una serie de factores que pueden llevar obviamente a este tipo de cosas. Hay medicamentos complementarios como el ginkgo biloba, etcétera, etcétera, pero que hasta el momento ninguna de esas pruebas, de esas alternativas que hay en el mercado, se ha podido definir como una posibilidad establecida. Obviamente la exposición a la contaminación del aire y la baja temperatura es otro elemento que tenemos que considerar. Pasando entonces ya a lo que el tema de la hipertensión arterial en cuanto a la rigidez arterial. Estamos hablando que la rigidez arterial hay un envejecimiento vascular acelerado, ¿no? Hay un envejecimiento vascular progresivo en el curso de los años. Y entonces la forma de poder medir esta rigidez vascular es haciendo la velocidad onda del pulso. Miren, nada más quiero decir lo siguiente, recordemos desde ahorita. Cuando hablamos del tornasol, hablamos de que un gran 50% de personas no saben que son hipertensas, no en promedio, ¿no? Obviamente, claro. ¿Por qué? Porque no tienen un medidor de presión en casa, ¿no? No van a una consulta médica tampoco, ¿no? De manera tal de que es una cosa, no es fácil. Entonces, ahorita hablar de la velocidad de onda de pulso, significa, medir la velocidad de onda de pulso significa hacer un estudio de naturaleza, un estudio ecográfico Doppler carótido femoral. Obviamente eso tiene un costo y eso va a ser muy difícil poder decirlo porque es importante, digo yo, voy a tratar de explicarles por qué creemos que podemos aplicarlo nosotros como médicos, medir la velocidad de onda de pulso. La velocidad de pulso es una forma de medir la rigidez arterial cuanto mayor sea la velocidad de pulso hay mayor rigidez y mayor mortalidad cardiovascular y la parte renal como la glomerulosclerosis que estamos hablando. Este es un estudio, también el anterior, en donde ustedes pueden ver cómo es que a través de los años, desde los 30 años hasta más de los 70 años, la velocidad de onda de pulso, miren ustedes cómo va, ¿no? En azul. Pero si ese es cuando es la presión arterial óptima, ¿sí? Pero cuando tenemos presiones arteriales normales, o alto normal, o grado 1, o grado 2, o grado 3, miren ustedes cómo la velocidad de onda de pulso aumenta. Aumenta significativamente hasta niveles de 14, en este caso, de mayores de 70 años. Entonces, esto implica, la velocidad de onda de pulso es un factor de riesgo cardiovascular. Y la media más o menos en la que está planteada poder trabajar, porque todo eso como hay variaciones no hay una normalidad sistémica para todos, para toda la población, porque de acuerdo a la edad es que es el límite de la función. Si soy normotenso, mi velocidad de pulso es menos de 6, 5.7, ¿sí? Si tengo grado 2, 3 de hipertensión, mi frecuencia de pulso, y tengo más de 70 años, mi frecuencia de pulso va a ser cerca de 14. De manera tal que voy a seguir hablando del tema para poder ir llegando a cómo vamos a hacer la medición. Ya en 2015, en la revista argentina, ya se ha medido la velocidad del pulso
en normotensos, hipertensos esenciales e hipertensión limítrofe. Entonces voy a hacerlo muy rápido. Discúlpenme que me exagere un poco rápido. Esto se ha hecho, la velocidad de onda de pulso se ha hecho a través de la ecografía carótido femoral en un estudio de 300 personas, en donde ha habido un grupo de normotensos, un grupo de hipertensión y un grupo de hipertensión limítrofe, o sea, NT, HT y LT. Y un grupo 1, 2, 3, 4 en cuanto a la edad. Menos de 39, entre 40 y 49, entre 50 y 59 y más de 60. Entonces, esta es la distribución, ¿no?, del grupo. Normotenso 120, hipertenso 60 y limítrofe 41. Y esta es la edad y la presión diurnas. Aquí está el grupo 1 y el grupo 2. En el este está el grupo 3 y el grupo 4. ¿Qué cosa es el grupo 1? El grupo 1 es por la edad, entre 31 y 32 años. El grupo 2 es entre 44 y 44. El grupo 3 es entre 54 y 55. El grupo 4 es entre 64 y 67. Ok, muy bien. Y estos son normotensos, el grupo 1 normotensos, limítrofes y hipertensos. En el grupo 1 en edad de 30 a 31 años, miren ustedes la velocidad de onda de pulso, 8.6, 9, 9.5. En el grupo 2 entre 44 años, en promedio, vamos a decirlo así, de 9.5 a 10.7. En el grupo 3, en los 54 años, como ustedes pueden ver, 54 años, la velocidad de pulso es 10.3, 11, 12.1. En el grupo 4, entre los 64 y 67, la velocidad de onda de pulso es 11.4, 13.3 y 14.1. Obviamente, los riesgos, cuanto mayor, como vuelvo a decir, la velocidad de pulso está aumentada, mayor es el riesgo. Y esta es un poco la distribución por los grupos, 1, 2, 3 y 4, y normotensos, limítrofes y hipertensión. Pueden ver ustedes cómo es que se modifica. Y esta es un poco la correlación lineal, ¿no? La correlación lineal tanto en normotensos como hipertensos. Esto llevó a establecer una media, ¿no?, por edad, menos de 30, 6.2, 30, 39, 6.5, entre este rango 7.2, 8.3, 10.3 y 10.9. Muy bien, entonces aquí viene el tema. Acá viene lo que les sugiero, porque eso está, como es una correlación lineal con la edad y la hipertensión, la presión arterial sistólica, obviamente se ha establecido una fórmula. Entonces, en el grupo normotenso, con presiones diurnas, cuando hablamos de presiones diurnas, significa un monitoreo de presión ambulatoria, ¿no?, la presión articulatoria, y la media de la presión arterial diurna debe ser menos de 135,85. Ese es el grupo normotenso. Y a ese grupo normotenso usted le puede calcular mediante esta fórmula la velocidad de onda de pulso. Es una fórmula matemática, nada más. Este es para el grupo normotenso. Para el grupo limítrofe, esa es la siguiente fórmula. Y para el grupo de hipertensión, esa es la siguiente fórmula. De manera tal que nosotros somos capaces ya de poder calcular la velocidad del pulso sin entrar a hacer una ecografía carótida femoral, porque si no, imagínense nada más, y le digo esto, si la gente no se toma la presión, menos se va a tomar la velocidad de onda de pulso, ¿no? Así de sencillo. Entonces, hay otros dos estudios que quisiera presentarles acá, en donde hay la salud de las personas con la velocidad de onda de pulso, ¿no?, en cuanto a las referencias. Miren ustedes, acá tenemos menores de 30 años a 70, este estudio ve los límites, tanto en promedio como en la mediana, de lo que hemos visto anteriormente. Son sujetos sin enfermedad cardiovascular ni diabetes, libre de tratamiento hipertensivo o hipolipemiante, ¿sí? Miren ustedes, o sea, por eso es que se habla de que los niveles más adecuados son debajo de 10 en teoría. Este mismo estudio donde se ve las diferencias por edad, y los niveles de presión arterial. Observen ustedes que en la edad de 30 años va de 6.1 en la óptima y sube a 7.7. En la de 30 a 39 años va de 6.6 a 8.2. En la de 40 a 49 va de 7 a 9.8. De 50 a 59 va de 7.6 a 10.5. De 60 a 69 va de 9.1 a 12.2. Y de
perdón, más de 70 va de 10.4 a 14. Es un poco lo que les mostré en un cuadro anterior, que estamos confirmando que hay una relación con estas situaciones que estamos mirando. Esto es un estudio en Uruguay, en donde también hacen el valor de la velocidad de onda del pulso, y miren ustedes, en Uruguay, los valores que obtienen ellos con el grupo de edad, comparando lo que en Europa hicieron. Y más o menos son cifras no diferenciables en cuanto a la edad, de manera tal que no habría ningún inconveniente desde el punto de vista de ubicación domiciliaria, ¿no? Entonces hay el 2019, el doctor Pedro Foncada, titular de la Cátedra de Mecánica Vascular de la Maestría de la Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral de Argentina, él en una charla del año 2019 al final dijo: si van a medir la velocidad de onda del pulso para buscar el envejecimiento vascular acelerado, el síndrome de EVA que les comenté hace un momento, es temprano e intensivo. Temprano para diagnosticarla e intensivo para intervenir en el fenotipo vulnerable, aquellos pacientes que ya desarrollaron aterosclerosis lipídica acelerada. De manera tal de que es un tema que ya está cada vez tomando fuerza para poder tratar de correlacionar adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, para ir ya terminando ahorita, me faltan tres diapositivos nada más. Nosotros hemos tenido la atención de años, se centra en la presión arterial. Entonces, tenemos que irnos dirigiendo hacia lo que es la rigidez arterial y el envejecimiento vascular, orientándonos hacia el concepto de protección vascular, que es el que hemos estado conversando. La lucha contra la rigidez vascular podría convertirse en la piedra angular de la prevención. Los estudios futuros se orientarán para evaluar si la terapia vascular dirigida hacia la mejora de la elasticidad arterial o la reducción de la rigidez reduce el riesgo de hipertensión y la mortalidad cardiovascular. Existen ya estudios que están todavía no completamente seguidos, digamos, que seguramente van a esperarse algunos años, que van a poder salir en este sentido. De manera tal que ahorita estamos enfocándonos en esto y cambiamos de presión arterial probablemente más adelante a rigidez arterial. Muchas gracias. Doctor Zavala, muchas gracias. De verdad, a usted el agradecimiento por su presentación. Nos ha hecho un recorrido por un poco de historia y nos ha enmarcado los últimos datos que tenemos. Y si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o avisarme quiénes son para poder darles el micro. Doctor, muchas gracias por su exposición. Veo que ha complementado con el tema de prevención primaria, secundaria, historia de la medicina, prácticamente de la enfermedad, ¿no? Del cual los cuadros declaran. Y solicitarle de repente un poquito más, si es que hay algunas recomendaciones recientes en alguna guía o práctica clínica como orientado en el tema renal. Por ejemplo, siempre está en discordia en un curso, por ejemplo, que estuve acá internacional, siempre hablaban de la presión arterial que deberíamos manejar por debajo de 130/80, ¿no? Y en otros lugares, como hay guías nacionales que he visto en el mismo Seguro Social para los pacientes renales, que recomiendan que no pase de 140/90, ¿no? Entonces, es lo que estaba queriendo preguntarte, ¿no? O sea, porque nos ha mostrado en realidad diferentes guías, modelos de lo que ha salido durante los años, durante la historia. De repente, de manera de su experiencia crítica, reflexiva, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? Hasta dónde llegar, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que aconsejamos para el paciente. Se podría decir que está empezando con una enfermedad renal 2, 3, ¿no? Doctor Díaz, De acuerdo. le explico, perdón, doctor Zavala, Sí. en general,
el curso, esta primera parte solamente es de historia natural de la enfermedad, como lo puse en las primeras diapositivas. Van a haber bastantes temas que vamos a seguir y los temas así de especialidad, diremos así, van a ser en los siguientes órdenes, pero no implica que el doctor Zavala no nos pueda dar alguna opinión. Sí, claro que sí, puedo hacer algún comentario acerca del tema que se me ha planteado. De hecho, he querido mostrar de que la hipertensión es un factor obviamente de riesgo importante para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. Y un detalle ahí muy importante es el inicio de la albuminuria, por ejemplo. Y entonces, antes de que empiece la albuminuria, lo importante también es hacer una relación albúmina-creatinina, puesto que esa relación albúmina-creatinina mayor de 30 implica ya un daño renal y un compromiso cardiovascular. De manera tal que en el paciente hipertenso, ya que estamos entrando ya en otros temas, es importante hacer ese tema de detección. Obviamente, cuanto nuestra tasa de filtración glomerular está más baja, vamos a tener también una posibilidad de hipertensión más resistente, ¿no? Y eso hace que tengamos que tener mucho cuidado durante la noche, puesto que generalmente ya son non-diper. Y entonces la regulación de la terapia hipotensora tiene que ser muy importante. Los valores, como usted ha comentado, los valores deben reducirse a los que están altos, mayores de 140/90, que son hipertensos, y tratarse con un objetivo de menor de 130/80. Y en pacientes en edad avanzada, digamos, deberíamos de tratar de buscar un objetivo de menor de 140/80 de acuerdo a la evolución clínica. Las drogas que generalmente las hipotensores, bueno, no es el tema, porque va a haber otros expositores acerca del tema. Las drogas generalmente son los más importantes en cuanto al componente renal, son los YECAS y los ARA, pero no unidos, sino separados, ¿no? ¿Y por qué? Porque son medicamentos que de alguna manera van a disminuir la albuminuria, eso está bien determinado. Y entonces, eso obviamente va a adecuar, al disminuir la albuminuria va a adecuar un control más adecuado de la presión arterial. Y los diuréticos de ASA, obviamente, si la tasa de filtración glomerular es menos de 30, ¿no? Tratar de ver los tiacídicos. Los tiacídicos, tener cuidado si el paciente es diabético, ¿no? Y un tiacídico, si ya en función renal más allá de 30, 40, ahí pudiera utilizarlo, pero ya debajo de 30 hay que usar la furosemida, ¿no? En todo caso, para lograr un mejor control. Entonces, evidentemente, lo importante en un paciente que tiene compromiso renal es saber cómo está la tasa de filtración, saber cómo está la microalbuminuria y saber cómo están los electrolitos para poder trabajar adecuadamente con el uso de los medicamentos. Doctor Zavala, una pregunta. En lo que nosotros manejamos la hipertensión arterial como esa historia que usted ha descrito, tenemos un tiempo en años que podemos definir, vamos a empezar acá y vamos a irnos hasta el final. ¿Vamos a empezar y vamos a ir hasta el final? O sea, ¿cuándo empieza el paciente, diremos así, con el síntoma? Entre las etapas de la enfermedad podemos traducirla en años, algo así como la diabetes, ¿no? Que la ponemos a 5, a 10, a 15 y llega a la falla renal. Mira, tú sabes que la hipertensión es la primaria, sobre todo es asintomática, ¿no? Porque la secundaria, que tiene otras connotaciones, puedes tener otras alteraciones desde el punto de vista sintomático, ¿no? Generalmente las que son asintomáticas son las primarias, ¿no? La hipertensión arterial esencial o primaria. Eso es lo que puedo mencionarte, ¿no? Ahora, ¿me dijiste cómo es el otro tema? Perdón. ¿En cuántos años un paciente hipertenso primario pasa estas etapas, ¿no? Claro. Mira, el proceso es lento. No es una cosa que podemos decir, por eso es que te hablo de la detección temprana. Cuando hablamos, como me mencionó, diabetes, por ejemplo, una de las detecciones tempranas que tenemos que hacer en la diabetes es saber si el paciente está con hiperfiltración glomerular o no, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto importantísimo, porque eso ocurre antes que implique la albuminuria, inclusive. Por eso es que me he permitido mencionar en la conferencia de que en los pacientes hipertensos no nos olvidemos en su evaluación
hacer la chance para ver también cómo está la velocidad de onda de pulso, además de la velocidad de onda de pulso, tratar de establecer el índice albúmina-creatinina, porque ese índice verdaderamente es un marcador importante del daño renal. Entonces, importante saber si hay algo de daño renal en la persona. Del daño renal que empieza la persona, ¿no? Que se encontrara una albuminuria, una relación albúmina-creatinina más de 30, de allí para saber cuándo va a entrar en enfermedad renal crónica, ¿no? O diálisis, por decirlo, ¿no? Vamos a tener que evaluar qué otros factores tiene. Si solamente es hipertensión, obviamente su velocidad va a ser mucho más lenta de lo que significa ser además diabético, ser además síndrome metabólico, tener hiperuricemia, ¿no? O sea que si hay asociado otros factores, verdaderamente la chance de la velocidad con que el paciente va a entrar a insuficiencia renal es alta. Y recordar también de que a partir de los 40 años, en una persona que es normal, que no tiene ningún factor de riesgo, por decirlo así, no es hipertenso, la filtración glomerular va disminuyendo en 1 centímetro por año. Y entonces ahora, como vivimos más, ¿no? A partir de los 40 años, si yo llego a los 90, voy a tener 50 centímetros menos, entonces voy a tener con 50 a los 90 voy a tener 50 de depuración. Y 50 de depuración me estaría diciéndome que yo tengo entonces una enfermedad renal crónica en estadio 3. Entonces, esas son cositas que se tiene que evaluar qué factores hay en el paciente para poder determinar inclusive la velocidad con que este paciente pueda llevar a la enfermedad renal crónica. Es paciente que de repente no se controla la presión, por ejemplo, ¿no? Le das pastillas para la presión y el paciente sigue con la presión alta. Tú le tratas de, o sea, la adherencia, ¿no? El tema de la adherencia es importante, ¿no? Y bueno, ya vemos el síndrome metabólico, el sobrepeso, bueno, son factores que pueden ayudarte a la velocidad del desarrollo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y muchas gracias, doctor Zavala. Ocurrencia, Vista que no hay otras preguntas, y yo pediría al público que escriba sus preguntas a la página web o a la sociedad, o guarden las preguntas, y nos vamos a ver siguiendo para seguir hablando de este tema el próximo martes, donde vamos a hablar un poco más de fisiopatología y algunas cositas que son, diremos así, más puntuales. El doctor Hurtado nos dará su charla el próximo martes, así que los esperamos a todos ustedes. Un agradecido por todo. Gracias, gracias Boris, muy amable, muy agradecido por todos y agradecerle a todo el grupo que ha estado acompañándonos. Muy amable. Igualmente. Gracias. Chicos, buena suerte.